La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra por ser uno de los acontecimientos más cruentos de la historia universal, tuvo lugar entre 1914 y 1918, en Europa. Dejó alrededor de 15 millones de víctimas, militares y civiles, pero ¿cuáles fueron las causas de este acontecimiento mundial sin precedentes? Para entender el origen del conflicto debemos retroceder varios años. En 1885 tuvo lugar la Conferencia de Berlín, en la cual las potencias europeas se reunieron para repartirse África. De este reparto se ven beneficiadas las mayores potencias, Francia y Reino Unido. Y por el contrario, Alemania recibió menos territorios africanos, ya que en aquella época no era muy fuerte. Sin embargo, tras ganar la Francia en la guerra franco-prusiana, se había convertido en un gran imperio y no estaba nada contenta con este reparto. Francia también estaba molesta, ya que en esa guerra Alemania le había quitado los territorios de Alsacia y Lorena. Por otra parte, Austria-Hungría se anexó los territorios de Bosnia y Herzegovina, lo que enojó a Serbia, que contaba con el apoyo de Rusia. Para hacerle frente, Austria-Hungría buscó el apoyo de Alemania. Todas estas disputas dieron lugar a la formación de dos bandos. La Triple Alianza, en 1882, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente, en 1907, con Francia, Reino Unido y Rusia. El malestar existente entre las grandes potencias originó además una carrera armamentística. Los estados comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en fabricar armas, dando lugar al periodo llamado Paz Armada. Pues aunque no había guerras, todos los países se armaban en silencio. A todas estas causas se le suma la aparición del nacionalismo exacerbado, que implica un exceso de orgullo por tu país y un odio por todo lo que no pertenece a él. Debido al nacionalismo surge el racismo, con el cual se manifiesta la idea de que la raza blanca es superior a la negra. Con esto se justifica el reparto de África con la Conferencia de Berlín. Además aparece el militarismo, es decir, se empieza a pensar que la fuerza militar es la fuente de toda la seguridad. Y por último, los gobernantes sostienen que los países necesitan, aparte de su territorio, un espacio de seguridad. El detonante definitivo que incendió Europa tuvo lugar el 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El atentado fue realizado por un estudiante nacionalista bosnio durante la visita del archiduque en Sarajevo, capital de Bosnia. Austria acusó a Serbia de haber instigado el magnicidio y le declaró la guerra el 28 de julio. Rusia intervino para proteger a Serbia y declaró la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia. Reino Unido declaró la guerra a Alemania y a Austria cuando los ejércitos alemanes invadieron Bélgica. Solo Italia se mantuvo neutral en un principio. El enfrentamiento austro-serbio se convirtió en una guerra europea. En 1914 tuvo lugar la Guerra de Movimientos. Los alemanes desarrollaron el Plan Schlieffen. Consistía en atacar a Francia entrando por Bélgica, con la esperanza de vencerla rápidamente y poder concentrar todo su esfuerzo en Rusia, de la que se esperaba que reaccionara con lentitud. A comienzos de septiembre de 1914, los alemanes se encontraban a 40 kilómetros de París. Sin embargo, los ejércitos franceses e ingleses consiguieron reorganizarse y detener el avance del ejército alemán en la batalla de Marne. Todos estos movimientos iniciales terminaron por estancarse en las trincheras.
En el frente occidental se abrieron trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte, y se inició una fase de guerra en la que ganar un palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos. En 1915, Bulgaria y el Imperio Otomano entraron en la guerra apoyando a la Triple Alianza e Italia a la Triple Entente. Ninguno de los dos bloques realizó ataques decisivos hasta 1916 en la batalla de Verdún. A pesar de lo sangrienta y larga que fue, los franceses resistieron durante meses y los alemanes se quedaron en las puertas de la ciudad. En julio, británicos y franceses atacaron las líneas alemanas cerca del río Somme, con escaso éxito. El 31 de mayo de 1916 se libró la batalla de Jutlandia, un gran enfrentamiento naval entre la gran flota británica y la flota de alta mar alemana. Gran Bretaña salió vencedora demostrando su superioridad. El año 1917 fue decisivo para la guerra. En Rusia triunfó la revolución bolchevique y el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. Los revolucionarios, ocupados en consolidar su gobierno, firmaron la paz de Brest-Litovsk con Alemania y se retiraron de la guerra. Durante toda la guerra, Estados Unidos había estado proveyendo de armamento y dinero a los aliados, es decir, a Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, cuando Alemania hundió el transatlántico Lusitania con civiles estadounidenses, Estados Unidos decidió entrar en el conflicto. En 1918, en el frente oriental, británicos, franceses e italianos derrotaron a los austríacos y sus aliados. Bulgaria y los imperios austrohúngaro y otomano firmaron su rendición. En el frente occidental, los alemanes fueron derrotados en la Segunda Batalla de Marne. Y finalmente el Kaiser Guillermo II abdicó. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio poniendo fin a la larga guerra y dando la victoria a la Triple Entente. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial tuvo una importante serie de consecuencias, entre las que se destacaban consecuencias demográficas, pues se calculó que hubo alrededor de 15 millones de víctimas. Como era previsible, la Gran Guerra tuvo unas consecuencias negativas en la economía de los países europeos, pero sobre todo en los países derrotados. Además, hubo consecuencias políticas. Al finalizar el conflicto dejaron de existir 4 grandes imperios: alemán, ruso, austrohúngaro y otomano, y se formaron nuevas naciones. Por último, la Gran Guerra dejó consecuencias sociales. Surge en la población un sentimiento de pesimismo e incluso se comienza a cuestionar la democracia liberal. En enero de 1919 se inauguró en París una conferencia para establecer las condiciones de paz. El Tratado de Versalles fue el más importante e impulsó las condiciones de paz a Alemania. Alemania se vio obligada a asumir la responsabilidad de la guerra. Otra serie de tratados fueron firmados con Austria, Bulgaria, Hungría y con el Imperio Otomano. Este conjunto se impulsó la desmembración de los imperios y la remodelación de las fronteras europeas. En 1920 se creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional que debía garantizar la paz y la cooperación entre los estados. Las conferencias de paz no cerraron las heridas de la guerra, al contrario, abrieron nuevas rencillas. Alemania consideró las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles como una humillación, que acabaría exacerbando su nacionalismo y el deseo de revancha en el futuro.
que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial.